Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, bienvenidos a Cristal Metanoia. Hoy estamos en otro encuentro y hoy vamos a tener a un invitado muy especial, a un hermanito cósmico, Marcelo de la Casa. Él es astrólogo y la verdad que nos está guiando muchísimo con cómo van, ¿no?, todos estos procesos que estamos viviendo a nivel de ascensión y expansión de la conciencia en conjunción con lo que está pasando astrológicamente en el cielo. Así que muchas gracias, Marce, y bienvenido. Hola, Marce, ahora sí, bienvenido. Hola Alma, muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Bueno, es un honor estar con ustedes, Ah, encontrándonos o reencontrándonos. eso, sí, se siente un reencuentro, ¿no? Como lo venimos sintiendo, ¿no? Desde hace un tiempito, así que gracias por sumarte y bueno, estar acá con nosotros, conocerte. Bueno, es un placer, tenía ganas también de conocerlos. Bueno, ahí con Gaby, sé que están llevando adelante su proceso de despertar y su servicio allá en Córdoba. Y bueno, venimos resonando, ¿no? Son tiempos en donde justamente Así la es. vibración nos va reencontrando y bueno, tenía muchas ganas también de verte, de conocerte y de charlar con vos. Esto que es compartir esta información que resuena y que le puede ayudar a alguien. Así que gracias por el espacio. Eso, totalmente, totalmente, sí. A mí me habían dicho que en abril eran momentos de reencuentros, como que empezaba esto de los reencuentros, y bueno, nosotros justo se dio que, bueno, el canal se abrió a partir de abril, que ya nos pudimos acomodar un poquito más, y comenzaron estos reencuentros que son virtuales, pero a la vez parecen reales. Todo Eh, es real, ¿no? Es como, sí, inclusive más real a veces que los encuentros que podés tener a veces que a veces uno dice lo real, ¿no? Y por ahí estás con una persona al lado y estás totalmente ausente o desconectado y a veces un encuentro virtual puede ser mucho más conectado que uno presencial. Así que bienvenida a las Totalmente. redes que nos religan y nos conectan Es, en es vínculos. Así es, había una vez un emoticón, ¿no? Como un chiste que decía que Internet era un regalo de Lord Jesus, como de Lord Jesús, y yo digo, wow, porque a veces parece que ahora sí es un regalo y bueno, toda esta información que nos está llegando día a día, que nos mantiene actualizados, gracias a justamente las redes y nos acompaña en los procesos para entender lo que nos está pasando. Exactamente, sí. Hay una escuela de la India también, que es la escuela de la Oneness, la escuela de Bhagavan y Ama, que tenía un amigo que estuvo hace muchos años y una vez Bhagavan dijo, bueno, está llegando Dios. Y hablaba de Internet, ¿no? De esto que iba a conectar el mundo. Y como vos decís, ¿no? Yo creo que todavía no tenemos idea de la magnitud que va a tener Internet en el cambio de conciencia de la humanidad, porque justamente ya no hay nada que se pueda ocultar en el mundo, ¿no? Inclusive tenemos acceso a una cantidad de información que nos pide mucha responsabilidad y Y sí. discernimiento, porque ese mantra que se cantaba al oído del discípulo después de años de iniciación, ahora lo escuchamos en YouTube. Pero el mantra sigue teniendo el mismo poder de vibración, entonces qué importante también ser responsables con la información que manejamos en estos tiempos, porque como toda arma poderosa, es un arma de doble filo. Exacto. Y esa palabra discernimiento, y bueno, le podemos sumar la coherencia, ¿no? También ahora que estamos más como almas, la otra vez dijimos, almas autoconscientes, parece lo que estamos ejerciendo, ¿no? En este momento. Sí. Y así que discernimiento y coherencia de lo que vamos sintiendo, y esto también de lo real que dijimos al principio, súper, súper importante y bueno elevar la frecuencia vibratoria del planeta, ¿no? Me llegó mucho estos días que estamos ahí acompañando y bueno, tarea nuestra y de todos, Sí, de cada uno, ¿no? Me de parece que es cada importante también tener en cuenta que la vibración del planeta es en la medida siempre en la que los individuos lo vamos haciendo, ¿no? Que esto de la era de Acuario, la tecnología, Internet, esto de estar conectado con el mundo y desconectado del mundo, ¿no? Offline o online, desconectado del mundo o conectado para todo el mundo, ¿no? Me parece uno. muy,
muy gráfico, muy significativo, y también, bueno, la importancia de la astrología, ¿no? Como un lenguaje vincular que permite, con coherencia y discernimiento, percibir que somos este ser binario, ¿no? Un cuerpo encarnado viviendo un tiempo, pero también una conciencia o un alma que encarna este cuerpo, ¿no? Y que en algún momento entró en este vehículo y en algún momento se irá. Y cómo poder justamente ver que somos las dos cosas sin negar ninguna de nuestra naturaleza, ni la celeste ni la terrestre. Qué bueno, abrazar las dos. Y qué lindo esto que me contás ahora, ¿no? Como la astrología, esto que nos va guiando. O sea, la astrología como que un poco predecía este momento, ¿no? De la era de Acuario, del amanecer galáctico. Sí, sí, que esto viene, recordemos, de la gran cuenta del calendario maya, que te aparece los equinoccios, que es esta información de la que también habla Crayon, que cada 72 años se mueve un grado el bamboleo de la Tierra, y que en el 2012 justamente se iba a alinear nuestro Sol al gran Sol central, haciendo inicio a lo que es la era de Acuario, el día galáctico, que Andrea habla de esto solamente, no es Sí. solamente un cambio biológico, sino que la ascensión del alma, porque todo está elevándose a una nueva octava. Nosotros vamos a pasar de 3D a encarnar el cuerpo de 5D, o yo superior, o alma. Y este proceso justamente hablaban de que el 21 de diciembre del 2012 iba a ser una ventana en donde se hablaba del fin del mundo, del apocalipsis, pero del fin del mundo como lo conocíamos, ¿no? Porque la Exacto. humanidad, en la convergencia armónica del año 87, eligió ascender con el planeta, o por lo menos las almas que así lo han elegido, que son las que no por casualidad conectan con esta información. Y es muy interesante que también estaba no solo en los mayas, sino en la piedra Hopi, en donde hay una profecía grabada, en donde se ve justamente, ¿no? Como una apertura así, en donde se ve la masa, digamos, la gente que seguirá en el modo Matrix 3D, dejándose arrastrar por esa inercia de la identificación con el sujeto mente, ego, y es muy interesante que en la línea que va hacia la ascensión o hacia arriba hay una persona ahí, lo cual indica o significa que cada uno tendrá que hacer su proceso de ascensión, y en ese proceso, como es adentro, es afuera. Entonces, en la medida en la que uno lo reconoce y lo encarna, también posibilita y habilita que haya estos encuentros, y como hablábamos también antes de arrancar al aire, poder plasmar este cambio, ¿no? Que una vez que está dentro, consolidado, empieza también en coherencia a manifestarse esa línea de tiempo creativa, sustentable, en red, coherente. eh, Qué bueno. Y qué lindo esto que me contás de la profecía Hopi. O sea, había escuchado, ¿no? Viste, no, la había leído, pero no sabía esto de la imagen en la piedra. Y bueno, de ver un solo hombrecito también me hace imaginar, ¿no? Que en esto de la quinta dimensión, aparte de aprender bueno, creo que se manifiesta con esto de que somos co-creadores de realidades, y esta unidad, ¿no? De reconocernos a todos como uno, que nos están diciendo tanto ahora, ¿no? De ver, aprender a ver la unidad y, bueno, esto de encarnar un poco la conciencia crística, no sé si viene también ahí enlazado. Y la conciencia crística por, bueno, un poco también por este cambio del carbono al silicio, ¿no? Que tiene que ver con el cristal. El cristal Sí, representa también lo más puro de la esencia de uno, ¿no? Por eso es eso irrompible, inquebrantable. Por eso también lo crístico y como esa conciencia, ¿no? De yo soy la verdad, el camino y la vida. ¿Qué quería decir el Maestro Jesús con esta palabra? Recordándonos que el reino de los cielos está dentro, ¿no? Me parece que en ese sentido también resuenan las verdades del Maestro Jesús en cada uno de nosotros, porque es decir, bueno, a ver, este tipo que existió en la historia, digamos, más allá del voltaje del alma encarnada en ese cuerpo tan particular, cómo cada uno tiene que empezar a decir, che, ¿por qué? ¿Cómo creo yo mi propio cielo, mi propio infierno, ¿no? Dentro de esta película. Y ahí traes algo interesante, que es que me parece que la era de Acuario viene con la energía de Leo también. En astrología podemos ver 12 signos, cuando en realidad lo que tenemos que empezar a percibir son 6 ejes zodiacales que son como una cinta de Moebius, como un infinito, en donde
me voy a Acuario y tengo que volver a Leo. O sea, más me voy al vínculo, más después tengo que volver a mi centro del corazón, y más me amigo con mi soledad, con el corazón, más después como pulso me comparto hacia otros desde esa singularidad. Pero tiene que ver con la identidad por vínculo, Acuario, donde, como vos bien decís, todos somos uno, pero también cada uno es un universo en sí mismo. Entonces, ¿cómo poder conciliar estas realidades, ¿no? Este ser único, pero a la vez ser uno? Y bueno, volvemos a este eje que pone en crisis la identidad planetaria, ¿no? Como dice Safiel, está reventándose la identidad con Grande. el personaje planetario, porque la astrología es un camino de ida que traumatiza para siempre la identidad con el ego planetario. Porque de pronto darte cuenta que hay una relación que te resuena y que podés identificar entre la configuración astral, que además la física cuántica ya demuestra que los vientos solares, los campos magnéticos, la resonancia Schumann que pasó de 7.000 a 100.000, hace un impacto con nuestros campos magnéticos, porque somos bioeléctricos y campos energéticos, y con nuestro ADN, entonces activa las 12 fibras del ADN, y es un proceso de crisis porque de pronto es como dejar todo un paquete de identidad neurótica que veníamos viviendo como humanidad y empezar a vernos como seres galácticos, energéticos, profundamente permeables, vinculares y con un poder, no para que el ego se lo apropie, sino para reconocer cómo funcionamos también como humanos, ¿no? Los pensamientos, la alimentación, la respiración, las emociones. Así que nos estamos redescubriendo como humanidad cósmica, como Eso. seres que somos puentes entre el cielo y la tierra, lo cual me parece muy poético, pero es muy literal. Totalmente, totalmente. Parece a veces una película, ¿no? Cuando uno va viviendo las cosas que dice, pero como vos decís, es muy real. Y esto de la astrología, ¿no? Que no sé, me acordaba ahora del tema de las cartas natales, que ahí vos seguro, digo, como que ayudan un montón, ¿no? Me parece como que uno descubre, yo leía cosas de mi carta natal en su momento que hasta parecía que te predecían el futuro, digo, todas cosas que fueron pasando y yo la leí después de que hayan pasado las cosas y ahora este redescubrimiento y esta nueva creación que uno puede hacer sobre lo que había plasmado, plasmar otra cosa distinta y utilizando a favor las herramientas que te tocaron acá, algo así. Sí, que más que te tocaron en la carta natal, lo que refleja es el avatar que elegiste encarnar, ¿no? O sea, esa distribución energética en donde venimos, algunos tienen más percepción naturalmente del mundo emocional, afectivo, susceptible, astral, entonces soy de Sol en Escorpio con ascendente en Piscis y Luna en Cáncer. Entonces tengo un Chao. predominio de agua en donde vengo a aprender sobre las emociones, los apegos, los desapegos, las pertenencias, qué es la nutrición emocional y la toxicidad emocional. Entonces digo, hay tendencias que no son casuales. Y a mí me gusta la idea más que la idea es la visión advaita de la carta natal también y de la nueva astrología que tiene que ver con dejarnos en paz de alguna manera, ¿no? Con poder permitir que esa energía se vaya plasmando, y por eso yo pongo tanto énfasis en ver que lo que nos determina no es tanto la carta natal, en esto de que está escrito lo que me va a pasar, no, la carta natal dice, mira, está esta disponibilidad, como si te dijera, la carta natal te muestra que viene la primavera, ¿no? Sería una analogía de viene un tránsito de Júpiter. Entonces yo puedo decir, bueno, viene la primavera, puedo sembrar y me va a crecer rúcula. Ahora, vos contame si tenés un campo, si vivís en la ciudad, si tenés un balcón, si tenés semillas, ¿no? Claro. Porque eso es lo que nos condiciona, ¿no? Más que la posibilidad. El astrólogo en gran parte es un meteorólogo que te dice, mira, esta energía disponible tenés, pero no es que nos condena o nos determina. A mí me gusta eh, empezar a comprender esto de que no es que hay libre albedrío totalmente, no es que está todo escrito, pero tampoco es un viva la pepa, sería, ¿no? O sea, vengo a aprender ciertas cosas, vengo con ciertas cualidades. Ahora, yo puedo tener un árbol de manzana o puedo ser un árbol de manzana y si ese árbol cuando estaba naciendo lo podaron o no lo regaron, o si lo cuidaron, eso va a marcar cómo va creciendo ese árbol. Por eso es tan importante comprender cómo nos marca la psiquis
la información, el lenguaje, los patrones familiares, las creencias sociales, políticas, religiosas que heredamos inconscientemente, porque ahí está, de alguna manera, la calecita del ego donde quedamos una y otra vez pedaleando en el aire, cuando lo que dice la carta natal es reconectar con esa energía básica que vos traes. La carta natal es lo que nos vuelve a reconectar con nuestra potencia natural, que propicia una integración infinita, porque en ese sentido nunca terminamos de integrar la carta natal. Es como nunca terminamos de despertar en esta vida. Es decir, hay un punto donde uno se vuelve consciente de que no es los pensamientos, y eso es el despertar para mí. Pero después, el proceso de revelación es infinito. ¿Quién puede decir, ya llegué en esta vida, ya me iluminé del todo? ¿No? No, eso es ese es un ideal espiritual del ego. Lo que hay es un proceso de integración, de orden, de plenitud, de ir integrando estas diferentes fuerzas que se simbolizan en la carta natal. Y por eso me parece poderosa la astrología, porque además habla de un orden, de ciclicidades, de cualidades, de arquetipos, que responden a cómo nosotros y la vida se estructura. Las dimensiones, los planos, el agua, la tierra, el aire, el fuego, el éter, y cómo nosotros somos los elementos, cómo estamos configurados por eso, además de esa chispa divina que traemos como conciencia, ¿no? Pero digo, me parece una herramienta además de sumamente práctica, es la herramienta para mí que religa por excelencia, porque no es una creación de la mente humana, sino que surge de observar durante milenios y milenios y milenios, aunque no se conoce el origen de la astrología, no se sabe si en algún momento bajaron de Pléyades o de Sirio, de Arturo, y decían, miren, acá tienen el juego de mesa que van a jugar acá, pero en algún momento se descubrió que estamos vinculados a la Luna, el Sol y los planetas, y así es como funcionan las estaciones. Digo que no es nada tirado de los pelos, está bien ligado a los ciclos planetarios, y así como hoy estamos viendo que los campos de los entornos donde habitamos, que la luna influye en las emociones, en las mareas, en las aguas, en los procesos biológicos, y el sol también, ahora estamos sensibilizándonos un poco más a que quizá los planetas, que como un gran reloj sincronizado giran y van generando esa danza de las esferas, también eso nos... ¿Cómo podríamos estar fuera de ese orden, no? Esa sería la pregunta. ¿Cómo en algún momento creímos estar separados de eso que además no es arbitrario, es profundamente ordenado y sincrónico? Entonces estamos como de alguna manera como humanidad entregándonos, siento yo, entregando el control del ego que quiere sentirse separado y luchar contra el océano. Estamos aprendiendo a rendirnos a órdenes trascendentales que nos atraviesan, pero también nos contienen, ¿no? También podemos elegir, porque, insisto, la astrología puede ser también una tentación, ¿no? Proyectar la neurosis, el poder personal a la astrología, es decir, ¿viste? Soy así porque soy de Leo, porque soy de Aries. No es para justificar, es sino para reconocer un equilibrio, una integración, una necesidad de darme cuenta de que tengo facilidades para ciertas cosas. Por eso la carta natal ordena tanto en relación a la profesión, a la realización, a los vínculos, a las tendencias afectivas, dónde puede haber más dificultad, con qué aspecto de la vida para conectar. En ese sentido es una herramienta no solo práctica, sino dinámica. Es una herramienta que, como vos decís, los tránsitos van hablando de que hay momentos que el alma eligió para activar ciertas experiencias, porque es la conciencia, ¿no? La que va viajando y va integrando Es las la conciencia. experiencias. La conciencia es la que le da sentido a los planetas, no al revés. Qué Porque esto loco. nos devuelve la autoridad sobre nuestras vidas que necesitamos ahora reconocer para poder hacer este cambio del modo mente al modo conciencia y poner el ego al servicio de la propia divinidad, la intuición, alma, yo superior, como cada quien lo quiera llamar. Me encantó, me encantó. Muy bueno. Eso, qué lindos momentos esto que se está dando ahora de, bueno, de la disolución un poco del ego y de ponernos al servicio de la misión divina, ¿no?
del Mm. Dharma, esto ya Ujú. de que no vaya a haber más karma, y A mí lo que también, me parece, discúlpame que te interrumpa, ¿no? pero en esto que decís, para profundizar en esto, ¿no? Porque si no a veces queda la idea de algo que puede ser confusa. Entonces, a mí por lo menos desde donde lo veo yo, la disolución del ego, como decir, el ego no es que se disuelve porque es como si te dijera, es como si yo quisiera no ser petizo de ojos verdes, ¿viste? Eso no es, soy leonino, petizo de ojos verdes, argentino, porteño que vive en Entre Ríos, digo, y eso es la personalidad que eligió el alma para manifestar lo que viene a aprender o el servicio que viene a hacer, en el caso de mi alma, ¿no? Pero digo, qué importante entender que no es que se disuelve el ego, sino que se pone al servicio de la conciencia. Como Es, decir, el ego es la entidad que nos permite existir como un cuerpo separado de otro para vivir una experiencia del alma. Pero quiero decir, más que una disolución del ego es un cambio de percepción en donde veo que ya no me percibo como, ya no me identifico. Me parece que la clave es no matar o disolver el ego, sino no identificarnos con el personaje planetario, que igual voy a tener que jugar. Quiero decir, igual es, cuando pagan los impuestos tengo un documento, tengo una edad, tengo un nombre, y eso es ego. Por eso digo, sería más bien una maduración del ego hasta que cae como una fruta madura y se da cuenta, porque tampoco es un proceso de un trabajo espiritual, viste que la gente dice, bueno, pero es difícil eso. Es difícil en la medida en la que me resisto al proceso de reconocimiento de que yo no soy y la conciencia divina es en mí, que es lo mismo que decían los grandes maestros, ¿no? Uno llega a un punto en el que comprende esto de no hay yo, hay un testigo que presencia en un vehículo como quien se pone una escafandra para caminar por abajo del océano, pero ya no me identifico con el cuerpo material, empiezo a darme cuenta que soy el testigo que está de viaje en este envase. Lo cual no quiere decir que tengo que jugar impecablemente mi cuerpo, comer bien, sí, los pensamientos, las acciones, tengo que dormir. Eh, digamos, una cosa no quita la otra, pero creo que ahí es donde se entiende también esto de al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Entendiendo que Dios crea el juego del César, el juego de la 3D, y es lo que vos decías recién, uno empieza a ver la vida como un videojuego donde está interactuando con otros personajes, con otros avatars, y al mismo tiempo en este momento tan bisagra alma, como vos decís, en donde vamos a cambiar absolutamente todos los paradigmas, porque la ciencia, la educación, la religión, la economía están obsoletos para la conciencia del ser humano en este planeta. Y ahora tenemos que ir a crear todo un nuevo sistema, paso a paso, primero permitiéndonos las crisis de identidad que nos propone este momento, en donde todos estamos en esta lucha entre la resistencia del personaje planetario aferrándose a sus sufrimientos, a sus heridas, a sus dramas, y el alma diciéndote, vos no sos todo eso, vos sos la conciencia que experimenta con un potencial de amor incondicional infinito. hermoso e ilimitada, así que yo creo que cuando uno empieza a conectar con eso, todo, o sea, como que es todo el tiempo un trabajo, ¿no? Consciente de cuando viene el sufrimiento, cuando viene todo lo que vos decís, como esta personalidad, ¿no? De la Matrix que quedó con sus limitaciones, con sus no puedo que le han inculcado. Cuando te conectás con lo otro, es automático, como que empieza a suceder la magia y eso te potencia que vos crees más y ya no te importa el personaje o lo. Vos vivís y bueno, que sea lo que sea, pero súper conectado. Y me parece que hay un reconocimiento inclusive de lo difícil y de lo doloroso como una materia necesaria, parte del amor. O sea, uno empieza a ver que detrás del dolor hay un amor más grande, que es necesaria la muerte para que la vida tenga intensidad, que es necesaria la enfermedad para comprender cómo nos desequilibramos emocional y mentalmente, que es necesaria el dolor de una pérdida para valorar los afectos, para valorarse uno, para reconocer que tiene valor en esta vida y que no es solamente el dinero, el trabajo de jubilarme, tener un título.
Y me parece que lo importante es justamente que no es algo que se puede forzar, sino que es un darse cuenta, ¿no? En esto que te decía, a ver, el sufrimiento se dice que es una elección, es un apego. De hecho, hay una frase muy polémica, entre otras, que tiene Bert Hellinger, que es, la depresión implica el costo de la humildad para sanarse, dice Bert Hellinger. Entonces, es complejo esto, ¿no? Porque dice, ay, pobrecito el que está deprimido. Y sin embargo, un maestro terapeuta como Bert Hellinger dice, implica humildad sanar una depresión, porque tiene que ver con la aceptación. Y en esta aceptación uno empieza a ver que no puedo evitar lo doloroso, de que se muera mi padre, de que mi pareja me deje, de que me enferme, pero empiezo a ser consciente de que no hay casualidades y empiezo a darme cuenta, no porque me convenga desde un pensamiento mágico o negador o New Age, de que las cosas suceden no por casualidad, sino por sincronía y que esconden un aprendizaje y un regalo profundo, sobre todo las difíciles y las dolorosas, que te dejan un gran regalo y una gran liberación. El problema no es el suceso que duele, sino la resistencia a la emoción difícil o a aceptar, pero esa aceptación y ese dolor son los que rompen una capa de identidad que resiste y que sostiene lo falso para que emerja la fuerza de esa sensibilidad y uno pueda reconocer qué tiene para enseñarme esa experiencia, ¿no? Por más difícil que sea. Porque los hechos son los hechos, y como dice la frase, no nos duele el hecho, sino la interpretación, la resistencia, el ego diciendo esto no me puede estar pasando a mí, cuando uno está diciendo eso, es lo que te tiene que pasar a vos para aprender. Y dentro de lo que decís en estos no puedos que nos inculcan, me parece que es importante darnos cuenta de que ahí es cuando se sostienen los traumas, en cómo hablamos. No puedo, yo necesito estar con alguien porque no puedo estar sola, siempre me pasa esto, nunca voy a poder. Ahí es donde uno se mata a sí mismo, donde quedamos cristalizados en nuestras propias limitaciones. Y esa es la zona de confort, porque ¿por qué nos sanamos? Porque hay un lugar cómodo en las heridas. Yo soy así, yo soy víctima o salvador. O bueno, si uno dice yo soy así, al terapeuta no queda, bueno, ¿qué quiere que haga? Si vos sos así, te estás anclando y te estás afirmando y te estás decretando en esa limitación, entonces nadie te va a sanar. Por eso me parece que es importante este panorama, tomar perspectiva de las situaciones para realmente ver que no hay error, que la divinidad, Dios, Padre, Madre, creó este universo perfecto con sus luces y con sus sombras. Y si no habría sombra, no podríamos ver la luz, no podríamos recordar lo que somos si no fuera por el contraste. Y así venimos a aprender este plano de dualidad, a recordar que estamos más allá de la polaridad. Y que la polaridad es perfecta porque así la noche tiene una belleza y una profundidad que el día no tiene. Entonces, no peleemos con la noche queriendo el día. Veamos qué sentido tiene que exista la noche. Por eso esto de amigarse con la sombra, abrazar la sombra, está tan de moda ahora, ¿no? Sí, Claro, que si no me boicotea, ¿no? Si no me doy cuenta que tengo un inconsciente, voy a estar gastándome toda la energía vital tratando de negarlo. Y esa es la verdadera condena. Cuando uno lo acepta, ¿qué dice Jung? Se transforma, se vuelve fuerza, esa misma sombra se vuelve reverencia ante la realidad. así es. Lo que no aceptas te transforma, ¿no? Y también te libera. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Perfecto. Y lo que me ayudó mucho estos días cuando estuvimos viendo todo este tema de, bueno, como que se estuvo trabajando, ¿no? En el último tiempo, parece lo de la sombra, la oscuridad, todo, que en el fondo todos somos esta esencia divina, perfecta, o sea, que todo esto fueron programas, implantaciones y cosas, bueno, ¿no? Como sabemos que estuvimos hablando, que se sabe del virus arcóntico, de todo lo que se fue diciendo y armando en la humanidad, pero que en el fondo es todo perfecto y nuestra esencia es pura y es divina, así que soltar todo, soltar todas las identificaciones con eso y a mí como que Sí. eso me ayuda a tener paz y bueno, cuando viene algún, como que todo el tiempo parece que nos pinchan también a veces, Mm. y cuando llegan estas cosas, aprender a soltarlas, a liberarlas y a no identificarnos con nada.
solo No. ir descubriendo lo bueno del camino, que decís vos que este camino es infinito y las revelaciones como que no paran, y eso nos mantiene siempre inspirados y motivados, como a los que somos investigadores natos, es fantástico. El- Justamente solo el que sea como un niño o una niña podrá entrar al reino de los cielos. Tiene que ver con esta mirada inocente, renovada, curiosa de ver, a ver qué hacemos acá, quiénes somos. Que insisto, a mí me gusta más que soltar, que es otra palabra, ¿no? Muy de moda, dejar de sostener. ¿Por qué? Porque el dejar de Bien, sostener implica que yo sostengo mi propio velo, yo sostengo mi propia cárcel, mi propia coraza y la recreo creyendo que la afuera me pincha para que yo aprenda a ver en dónde me está tocando una reacción del ego emocional y nada me hace el afuera que yo no permita que me haga. Por eso me parece tan importante este proceso de paso a paso, porque como vos decís, es un recordarse constantemente que solo hay ahora. Y en ese solo y ahora aparece el registro de la autoridad energética para registrar qué estoy vibrando, ¿no? En esto que decís, los arcontes, los parásitos astrales, bueno, nosotros sabemos porque venimos informándonos sobre esto. Hola, hola, Alma, ¿me escuchás? sí, sí, te escucho, la imagen no se quedó tildada, pero vos te escucho perfecto. Ah, genial, a mí me Así pasó que igual. ahora, ahí está. Ahí está, nos descongelamos. Sí, sí, yo escuchaba y dije, bueno, ahora va a volver porque a veces pasa, pero Volví. sigue, sí. Eh, entonces, ¿en qué estaba? Ah, esto, ¿no? Que me parece importante también esto que dice Andrea Barnabé, nuestra maestrita, De todos. nuestra maestra galáctica, que es esto, ¿no? Que ya se desmanteló la Matrix 3D, las cabezas arcónticas, los parásitos astrales grosos, ya no están en el planeta. Cada uno ahora tiene que empezar a soltar la inercia del modo mente. Es como, viste, como decir, no, yo siempre, no sé, todos los domingos comí asado, ¿viste? Y un domingo voy con el tupper de arroz maní porque no tengo ganas de comer carne o porque no sé, o no tengo ganas de ir a la casa de mi abuelo porque me quiero quedar rascándome el pupo. Y se vive como una traición, como una muerte. ¿Cómo no vas a ir al...? Y esto es lo que tenemos que ver. ¿Cómo nos pasa esto a nivel íntimo cada uno, no? ¿Dónde está esa cosa? No, pero si yo siempre desayuné pan con manteca, ¿cómo voy a comer fruta? Eso no es comiendo. Digo, ¿cómo? Y esto imagínatelo si es en un nivel denso como en la alimentación, imagínate en un nivel sutil, emocional. ¿Por qué? Porque nos volvemos adictos a recrear ciertas emociones en el cuerpo y pensamientos que se retroalimentan con esas emociones. Y esa es la inercia que tenemos que Es, soltar para tener el suficiente amor propio para traernos al presente y reconocer que no somos los pensamientos, las emociones y el cuerpo. Somos la conciencia del testigo y manifiesto que observa, y desde ahí podemos tomar cierta distancia para realmente darnos cuenta de cómo creamos nuestra propia realidad. También hay un momento que es una coyuntura histórica, económica, política, que digo, no hay que negar. Digo, vivimos en Argentina, hay ciertas crisis, digo, eso también es parte. Pero digo, cuando uno conecta con ese yo soy, con esa intuición, más allá de la coyuntura social, ya se da cuenta que depende de uno, ¿no? De es, hecho, esto de la nueva era será de magos y de magas, es vivir la crisis como oportunidades también. y sí, Empezar a ver la alquimia, ¿no? La famosa alquimia, que es de una situación difícil, es una situación potable para crear algo nuevo. es. Empezar a verlo desde ese lado también, ¿no? Eso, y cómo nos podemos reinventar cada uno de nosotros, a nosotros mismos. Y ayer Sí. justo hablábamos con Gabriel esto de que hay personas, ¿no?, que están en la 3D, que están como muy ancladas, bueno, al sufrimiento, a estos programas, ¿no?, de tristeza, pero porque no conocen otro programa. En cambio, digo, ya los que están vibrando y resonando y les llega esta información, como por ejemplo este video ahora, si te llega es porque hay algo ahí, ¿no?, que se está despertando, ahí ya vas a tener vos tu intención consciente y ponerte firme, ¿no?, y empoderado para elegir correctamente qué pensamientos
traer a tu vida, qué emociones anclar, como que Sí, comenzamos a tener herramientas para... sí, que me parece que es clave esto de primero pasar del modo pensamientos, que serían como en las pantallas de la película o las nubes que pasan en el cielo cuando la conciencia es siempre presente. Empezar a ver que nosotros sostenemos y le damos una energía a A los todo. pensamientos, a las emociones, y pasar del modo emoción a sentimiento. Que la emoción son programas en el cuerpo que reaccionan porque son memorias celulares. Emociones no gestionadas se vuelven enfermedades que se ven en el aura, que se ven en bloqueos, en determinados chakras, que no se irriga la energía vital. Entonces me parece que es importante que el modo sentimiento no lo puedo forzar tampoco, es un reconocimiento. Los sentimientos son ecuanimidad, compasión, amor incondicional, tolerancia. Vos fíjate que son todas metaemociones o sentimientos que no los puedo forzar. Suceden cuando conecto con mi Bien. ser real, con la conciencia yo soy, que es la conectada a la fuente de la abundancia y no está en la carencia del ego. Ahora, me parece interesante esto también que decís de empezar a escuchar, que uno va co-creando la realidad con sus pensamientos y sus emociones para que aprenda a ver cómo sostiene esa realidad que crea, pero también esto que decís de aprender a escuchar las señales, ¿no? Que no hay casualidades, sino sincronías. Y en ese sentido, mira, hay una fórmula que se estudia en astrología dentro de la escuela de Eugenio Caruti, que es un gran maestro de astrología. Él tiene una frase que habla de este eje de la identidad Leo-Acuario, ¿no? Que es muy interesante, que dice, la energía total del ser que soy, que lo podemos en el lenguaje que venimos compartiendo, sería el yo Sí. soy, el alma, eh, esa, ese verdadero cuerpo que somos, de alma experimentando, ¿no? En un vehículo, es igual, como una fórmula matemática, es igual a la identidad más el destino, Ah, en donde la identidad, que esto lo explica José Luis París muy claramente, remite a la misma etimología griega que idea y que idiota. Identidad, idea, idiota. Es ese lugar en donde nos proyectamos desde el pasado al futuro, desde lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo. Si soy de Boca, me tengo que pelear con los de River. Ese sería el pensamiento 3D, ¿no? El sí. pensamiento 5D sería que el hincha de Boca y el de River se abracen porque se dan cuenta que uno y el otro se necesitan para darle vida al superclásico. Que en realidad el maestro se disfraza de enemigo. Pero a lo que voy es a esto, ¿no? Justamente el destino se me repite en la medida en la que estoy apegado a una identidad. Si yo creo que tengo que ser bueno, generoso, amoroso, voy a proyectar la sombra. Si yo soy una persona que soy muy liberal, muy abierto, muy volado, voy a proyectar una sociedad rígida, patriarcal, estructurada. Quiero decir que el destino y cómo veo las cosas dependen de las creencias y los patrones que sostengo. Entonces, en la medida en la que voy viendo el destino que generan mis apegos a una identidad ilusoria, voy ganando conciencia y voy permitiendo que el destino, que son situaciones y vínculos que vienen a mi vida por algo, por eso no hay casualidad, sino sincronía y ley de atracción, van rompiendo esas corazas que uno sujeta de la identidad para ser cada vez más, como vos decís, la libertad de no ser Es, nadie o de ser todos los que puedo ser. Y eso es Acuario, ¿no? Un camaleón que se va adaptando a lo diferente de un modo muy liviano, flexible, fluido, pero con Leo adentro, que sería la coherencia del corazón solar, la honestidad y el valor y el amor propio, que es lo que me permite ser generoso y brindarme a otros. Y también reconectar al otro con su propia divinidad y su propia grandeza, porque si yo no me amo a mí, ¿qué servicio puedo hacer también, es, no? Si yo no estoy sano, ¿a quién puedo sanar? Digo, empezar a ver eso. Y justamente mientras más conscientes somos, más nos alineamos con el alma y la personalidad alineada al alma, entendiéndola como dos planos que tienen que integrarse, y no uno ponerse sobre el otro o disolver al otro, aparece la capacidad de co-crear conscientemente la realidad que quiero, porque empiezo a escucharme cuando hablo,
porque empiezo a darme cuenta de lo que me generan las situaciones o el otro, que lo tengo adentro. ¿Y cuál es la clave? Que se repiten. Es como decir, siempre me pasa y siempre me busco mujeres así, siempre me busco hombres como mi papá, cuando voy a llegar a tal cosa, se me cae el proyecto. Veamos que eso lo generamos desde ese saber insabido que es el inconsciente, para tener un puente entre la sombra y el yo consciente y empezar a integrarnos ahí en el modo conciencia, porque en este proceso de despertar lo que hay es la disolución del inconsciente en todo caso. Empezamos a, no va a haber más Bien. mentiras, no va a haber más ocultamiento, porque todo se transparenta. Y para el que tiene ojos para ver, y eso es maravilloso. Porque tampoco lo interesante es que nadie puede forzar a otro a que haga su proceso, y eso me parece como una perlita de Dios, me parece como un regalo maravilloso, que es que cada quien va a vivir su proceso. Exacto. Nadie puede forzar a nadie ni empujar a nadie a su despertar. Y eso me parece de una generosidad grandiosa, porque habla de que hay una magnificencia que guía el destino de cada alma y nos hace ser humildes ante la arrogancia de creer que nosotros vamos a cambiar, iluminar al otro, salvarlo, despertarlo, Es, sino que en realidad cuando uno cambia, cambia el mundo. Pero si quiero ir a cambiar al otro, voy a ser macana. qué Porque bueno. lo primero que lo que me encuentro es con una máscara social que va a resistir. Y ahí hay que poder decir, como vos quieras. Si querés, yo estoy acá con esta información, como vos decís. No va a ser casualidad la persona a la que le llegue este video y le resuene la información. Así que hay que confiar en eso. Y eso nos alivia a nosotros también, en la misión. Y sí, 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 me encantó. Muy, muy buena información, muy buena data. Me dejó, me dejó muy sorprendida esto que contaste al principio, ¿no? De la idea más el destino y cómo esto, es verdad, nos va mostrando cómo se proyecta nuestra sombra y cómo equilibrar esto, porque siempre es como que, bueno, este es mi destino, mi misión, y tengo una idea, como que aunque uno vaya ya en el camino del despertar y de la ascensión, seguís creando una idea y un destino, parece. Como que de Sí, eso todavía no nos liberamos, hasta que uno, creo que el camino de los advaitas, ¿no? Que es el más sencillo y que nos da más paz esto de no ser nada y ser todo a la vez. Y viste que te dicen como si estoy barriendo, soy la escoba un poco más. Si sí, sí, estoy haciendo clases de yoga, soy súper profe. Y ahí como que vas todo el claro. tiempo alquimizando esta personalidad que bueno, que tenemos hoy acá. Sí, y me parece que está bueno esto también de quién es el sujeto que habla, ¿viste? Cuando uno dice mi iluminación, siempre el que habla es el sujeto hablante es el ego, ¿no? Yo tengo que sanar, tengo que mejorar, tengo que trabajar el ego, es difícil. Viste, es como, a mí se me viene ahora muy fuerte un maestro que es Nisargadatta Maharaj, Sri Nisargadatta Maharaj, ¿no? Que hay un lugar en donde a veces el ego espiritual termina siendo la cárcel más compleja que hay, ¿no? O sea, porque por lo menos el que quiere dinero, sexo, poder, quiere algo concreto, ¿viste? Algo que está ahí, pero el que quiere iluminarse, el que quiere mejorar, el que quiere conectar con el yo superior, termina a veces entrampándose, ¿viste? En ideas complejas y justamente en sueños que son pompas de jabón, ¿no? ¿Y qué dice Nisargadatta Maharaj? Dice, la iluminación no pasa porque no comas carne, porque hagas yoga, porque, o sea, todo eso es importante en este momento porque tenemos que alcalinizar la biología, porque el yoga me trabaja el sistema nervioso, digo, pero es un darte cuenta que vos no sos y que solo la conciencia del observador es. Digo, él tiene así como un momento de decir, no importa, no me cuentes, viste como esto, si haces yoga, si sabes espiritualidad, si leíste los Vedas, si sos abstemio, si no pasa por lo que hagas la iluminación, el despertar espiritual, es ser consciente, es como un movimiento, Hoyo dice es un truquito, meditar es un truco, es estar en el mundo de la mente y de pronto decir, No soy estoy aquí. nada.
Estoy aquí ahora observando, presenciando este momento y soy consciente de los pensamientos que pasan como nubes, de las emociones, digo, es ese reseteo y darme cuenta que no soy la identidad que desde que nací se me envolvió como un capullo, ¿no? Así es. Sino que soy el que observa. Y ese es un cambio de percepción que te podés pasar la vida haciendo yoga, alimentándote de fotones solares, pero podés seguir siendo un perdido total, un idealista, y una persona que no se da cuenta de lo que piensa, de lo que siente, digo. Entonces, digo, veamos que la espiritualidad pasa por otro lado. La disciplina espiritual es una cosa, ¿no? De la de alimentarnos bien, digo, si todos los días como asado con Fernet, evidentemente no llego a hacer la digestión. Y me estoy alimentando de emociones de animales densos que murieron en una matanza, sí, pero tampoco me voy a iluminar porque deje de comer carne, porque haga yoga, porque pasa por una desprogramación neurocerebral, ¿viste? Por eso me gustaba traer esto, ¿viste? Porque si no a veces, por lo menos escucho a muchas personas que terminan, ¿viste? Haciéndose un problema. Uy, ahora tengo que cambiar la alimentación, hacer Sí, yoga, dormir, digo, eso pasa por ahí. Todo eso te va a ayudar a desprogramarte, pero pasa por otro lado. Por eso es tan importante primero vaciarnos de la información que traemos, porque no es tanto no es tanto aprender algo nuevo. Primero tenemos que desprogramarnos, porque si no, no puede entrar nada nuevo si yo ya tengo un programa así de es. creencias. Y esto de empezar a tolerar a cada quien con su alimentación, con sus procesos, con sus tiempos, y darnos cuenta que pasa por otro lado, ¿no? Lo espiritual, la tolerancia, la fraternidad cósmica, y esto de empezar a hacer este pasaje de la identidad planetaria al modo conciencia, al modo divinidad, porque eso naturalmente te va a llevar a querer hacer yoga, a comer alcalino, a dormir bien, a respirar más profundo, a la panza. Ay, Pero sí. si no vamos desde la exigencia occidental, judeocristiana, del esfuerzo, el sacrificio, y eso termina siendo mucho más complejo. Sí. eh, Siguen en el sufrimiento, digamos. Digo, Como que desde el esfuerzo, el sacrificio, ¿viste? Y eso del sacrificio. termina siendo el ego corriendo con la zanahoria pegada a la espalda, ¿viste? Por eso a mí me gusta mucho esta visión de Nisargadatta Maharaj, porque te tira por la borda todo ego espiritual, occidental, Vedanta, Ayurveda, cristiano. No, pasa por otro lado, pasa por un cambio de percepción. Después, ese cambio de percepción va a llevar como consecuencia a una disciplina espiritual, pero no tiene que ser al revés, porque si no la disciplina espiritual se vuelve la misma cárcel del ego. Así es. Muy bueno. Así que nada, me gustaba traer este lugar que relaja también, ¿viste? Porque si Eso, no decís, "Ay, sí. yo todavía como carne, no voy a o yo no hago yoga, o yo todavía, bueno, tranqui, ¿viste? Como cada uno a su tiempo y sobre todo para mí, escuchar el Eso. cuerpo que sabe, porque si no le imponemos al cuerpo una creencia y Sí, ahí está el problema, o sea, volvemos a lo mismo, algo externo que creo que me va a dar la iluminación y viene de adentro. exacto. Aunque estés comiendo algo todavía, puedes estar bien conectado y salido de la mente, tranquilo, disfrutando del momento y tal vez te comiste unas facturas, algo, ¿viste? Que como que ahora no se puede comer más nada. Cada tanto, viste, qué sé yo, yo acá en Villa Lisa, cada tanto mi cuñada hace un asadito y voy y como, digo, a ver, siempre siendo consciente de honrar, ¿no? El alimento, por supuesto que lo que está ahí atrás de eso es el sufrimiento animal y la industria que objetiviza los animales, digamos, y todo en lo que es la alimentación está todo contaminado. Sí, Y creo que todo. naturalmente vamos a ir yendo hacia dejar de comer carne y demás, pero no tiene que ser una imposición. Así. Porque las personas más violentas que conocí son las veganas y vegetarianas. Fíjate, o sea, es una paradoja, ¿viste? Como decir, ¿viste? No, vos tenés que ser vegetariano y termina siendo una carga agresiva en donde, digo, si por ahí esa energía agresiva, comiendo carne o teniendo sexo, equilibras tu chakra base. Entonces digo, ¿cómo quizá es al revés?
O la persona que es ariana con ascendente en Sagitario y tiene Sol Marte y necesita aprender a expresar su energía agresiva, se me viene el personaje de Capusotto, ¿viste? ¿Cuál es? Vegetariano en un asado, ¿viste? Tráeme sal marina y lo putea al otro. Termina siendo más moralista, más egoico que el que dice, che, pará, yo me estoy comiendo acá un choripán, pero no jodo a nadie, ¿viste? No le digo a nadie lo que tiene que hacer. Digo, cómo hay que ser muy respetuosos con los procesos de cada quien. Insisto con esto, digo, a mí me pasa naturalmente que no me voy a comer ya 3 facturas, un asado todos los días, digo, pero al mismo tiempo escucho mi cuerpo y si me pide comer algo cada tanto lo como y no me digo no desde la mente, sino desde el sentir y decir, che, a ver cómo me cae esto, cómo siento yo ese peso, esa densidad. Porque a veces necesitamos, no sé, yo después de trabajar con personas y hacer reiki y hacer consulta de carta natal, digo, me como una pizza porque si no, no me baja nadie, ¿viste? Como si entonces me como una pizza y acá estoy en el cuerpo, ¿Viste? tranquilo, y ahí es escuchar, ¿viste? Es- Me encantó. Va, por lo menos a mí así me sirve y insisto, el camino espiritual viene por el lado de la conciencia, no de hacer algo, dejar algo. eh, Así es. todo tiene que Sí, ver con todo, ¿no? Pero me parece que, insisto, hay que tener mucho cuidado con ese fanatismo, con todo ismo, ¿viste? Feminismo, exacto, totalmente. Sí, 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 todos los ismos que al final parece que van como para el lado del egoísmo, así que no, mejor. alto. Y de proyectar ese poder personal a un movimiento que me diga lo que tengo que hacer. O sea, el socialismo, el feminismo, el veganismo terminan siendo un absolutismo religioso disfrazado de otra cosa que termina siendo carne de cañón de los egregores, los arcontes y cualquier tipo de pertenencia idealista que lo único que hace es dispersar nuestro poder personal. Es, eso, es dispersar el poder personal, me encantó. Y aparte, cada uno tiene su receta, sabe cómo sentirse bien, ¿no? Como que no está bueno que te vengan a poner si vos te sentís bien y decís, estoy trabajando en conciencia, en amor, luz. Bueno, que hoy que estuvimos hablando ahí un poco bueno, la gente del mundo del yoga, ¿no? Que tienen esta premisa, la de no violencia, esta ahimsa. Y yo digo, es verdad, porque muchas veces no violencia es poder estar en un encuentro que están comiendo, por ejemplo, como dijimos, no unas pizzas, y vos comer tranquilo, ¿no? Decir, no, yo harinas no como más, porque, o sea, Y todo lo como que te con cara hacen. Y como con cara de ojete porque el otro come pizza y para mí es una falta de respeto al mundo animal, al mundo lo que sea, ¿no? Porque las harinas transgénicas y bla. Y tal cual. ¿Por qué? Porque en la carta natal todos tenemos Marte. Sobre todo los que La tenemos signos guerra. de fuego, como los arianas, como vos, Sí, yo. Entonces, mirá, a mí me gusta hacer esta distinción. Hacernos cargo de nuestra energía agresiva nos defiende de las situaciones de violencia. ¿Por qué? Porque muchas veces poner un límite parece agresivo, pero es amoroso. Y muchas veces decir, ay, a vos te parece comer pizza con todo lo que está pasando en el mundo. Y esa manipulación y ese desmerecimiento y esa desconsideración y esa intolerancia a la instancia del proceso de despertar que está en el otro es violenta. totalmente. Como alguien que te dice, ay, no seas tan sensible, vos que sos tan sensible, ¿por qué lloras tanto? Sos muy sensible vos, eso es violento. ¿Te das cuenta? Como a Sí, veces uno cree que ser violento es te voy a cagar a trompada, te voy a empujar. No, quizás todo lo contrario. Por lo menos esa exacto. persona es transparente, es sincera. Por eso yo valoro mucho a los arianos, ¿viste? Si algo me gusta, lo vas a ver en la cara. ¿Viste? Como decir, no te la caretea. Pero digo, cuánto más violenta es la agresión implícita, a veces psicológica, El que expresa silencio, el hasta a silencio, el veces, ¿viste? desconocimiento, la manipulación, el desmerecer lo que le está pasando al otro. Eso es mucho más violento. La invasión, ¿no? Respondeme esto. Yo soy de Acuario, ¿qué me va a pasar en la... ¿Por qué te tengo que decir yo a vos lo que te va a pasar? ¿Te das cuenta? Digo, hay un lugar a veces que es sutil.
que es como sanar, ¿viste? La terapia es un arte. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que no sabemos qué es lo mejor para el otro. Mira. Entonces, mejor escucharlos, claro, y empezar a darnos cuenta de esto, que uno tiene la idea muy judeocristiana de que ser pacifista es poner la otra mejilla, pero que en realidad quizás lo mejor que puede pasarle al otro es que le devuelva. No voy a generar la misma reacción violenta, pero sí a veces un acto amoroso es decir, no, pará. Exacto. Y eso es un acto de amor propio, de límite amoroso, aunque el otro lo diga, ay, ¿cómo? ¿No me vas a dejar que te manipule como siempre? No, porque eso es violencia. Totalmente. Ayer hablamos eso en un video, esto de que cuando estás en la espiritualidad parece, ay, el buenito, que o sea, para mí poner límites es lo más amoroso que puedo hacer y como Y que eso no es me parece súper espiritualidad, coherente. es el idealismo New Age, donde queremos la luz sin ver que ser espiritual es ser total. Exacto. Y en este plano, Almita, como vos sabés, somos luz y sombra. Mientras estemos en un cuerpo y el sol nos dé de frente, vamos a proyectar una sombra, nos guste o no, por más, Ahí se ve por más justo la sombra. tiempo, claro, mira, yo siempre tengo como dice Castaneda, yo tengo a la sombra y a la muerte a un brazo de distancia. Ahí. Muy bien. Me encantó. Me encantó y súper potente. Esto mucho, ¿no? Maestros de nosotros mismos, que no hay recetas, eh, el autoconocimiento. Creérnosla en el buen sentido, ¿no? En esto de decir maestros de cada uno, ¿no? Creérnosla no porque alguien me la tengo que creer, porque volvemos a Claro, lo mismo. Creérnosla en relación a que esta información cada uno la procese y discierna realmente, y que la sentís, te hace bien. que te des cuenta de esto. Ah, sí, yo con estos pensamientos genero esta profecía autocumplida. Ah, yo con estas emociones me enfermo siempre de lo mismo. Ah, porque esto, insisto, no se puede transmitir. Es una información que resuena y cada uno se da cuenta o no, no lo veo y creo que las cosas me pasan, que soy una víctima de las circunstancias, que me enfermo, entonces voy a un médico para que me diga, che, me duele el hígado, ¿qué hago? ¿Qué me tomo? ¿Qué? Y eso es lo que tenemos que empezar a ver, cómo Exacto, no es natural la enfermedad y nosotros la generamos también, aunque sea de exacto. un modo inconsciente, digo, nadie quiere enfermarse, pero bueno, aprendemos a informarnos de cómo funcionan las memorias transgeneracionales, las emociones, los pensamientos, lo que comemos, el ejercicio físico y empecemos a conocer el potencial que tenemos, porque en este sentido hay que creérnosla. Es Ahora, en nos- reconocer, ¿no? El ADN galáctico, este ser multidimensional. Y ahora que decías lo de las emociones, me acordaba, ¿no? Cómo la emoción tiene una reacción biológica que afecta a tu parte física. Y así, bueno, todo está. Ahí no se escucha. la magia tiene un principio que dice, lo sutil gobierna lo denso, lo causal, el cuerpo causal del plano astral superior, y el plano mental inferior van a gobernar. Primero, tengo que conectar con 5D, plano causal yo soy, porque si no el plano Bien. astral es donde nos parasitan desde los pensamientos, los egregores y las emociones. ¿Cómo funciona esto? Si voy a la iglesia y digo culpa, 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 o si voy a la cancha y grito, dale Messi, dale. Todas estas emociones eufóricas son energías cuando somos parasitados, ¿no? Por eso el centramiento, la alegría sin euforia, el permiso para sentir dolor con aceptación que evita la resistencia, la melancolía, el sufrimiento, que es el apego a lo que hubiera sido o debería ser. Y ahí es donde justamente nos damos cuenta que lo sutil mental gobierna lo emocional, que es la memoria, y lo emocional gobierna lo denso, que es lo físico. Como decía Paramahansa A Yogananda, que es todo. un gran maestro hindú, él decía, primero, la medicina china o ayurvédica lo sabe, no hay enfermedad sino desequilibrio. Por eso al médico chino se le paga cuando mantiene a la familia sana, a diferencia de Occidente, que le pagamos al médico cuando nos enfermamos. Y así somos un producto del sistema. Es tremendo, los médicos alópatas todavía Sí, son tremendos muchos, porque te dicen, no podés comer lo que te va a sanar y tenés que comer cada 3 horas, no te dicen qué, y encima te dan una pastilla para la acidez. O sea,
te meten una bomba atómica de enfermedad y de muerte. Hasta ahora la medicina farmacéutica alópata funcionó así. Entonces, cuando uno toma conciencia de esto es lo que no quieren las farmacéuticas, que conectemos con el poder de las plantas, de la emoción, de la alegría, de los pensamientos, porque nadie más va a enfermarse. Así es. Si somos felices y nos permitimos el placer y gozamos de la vida, tampoco vamos a necesitar religiones o un Dios ahí afuera al que rezarle. Por eso, en este despertar están cayendo los paradigmas. Pero qué importante esto que decís. Y la emoción, ¿no? Registrar cómo vibran las emociones que están en profunda relación con cómo respiramos, porque además las emociones son el puente que conectan la mente con el cuerpo. Viste que la mente dice, este es mi cuerpo. Sí. O sea, la mente y el cuerpo es como que no pueden linkear, pero el cuerpo percibe la emoción y la mente clasifica la emoción también. Por eso es muy importante entender la emoción como un puente entre la mente y el cuerpo para observarnos y generar una coherencia. Y desde esa observación podemos ver cuando una emoción densa está asociada a cierto chakra, que está asociada a cierta glándula y a cierto tema de nuestra vida. Y ahí vamos entendiéndonos multidimensionalmente, que eso es lo que tenemos ahora que empezar a comprender. Impecable, impecable y es perfecto esto de todos los cuerpos, ¿no? Yo creo que para cualquier persona cuando empieza a ver cómo tenemos el cuerpo físico, ¿no? Como decías, el sistema endocrino, cómo esto está conectado con la mente, los mensajes que le llegan a las neuronas, de cómo reaccionar, todo decís, wow, me supera todo lo que hay acá adentro nuestro, como decís. Es que es una maquinaria cuántica perfecta, como dice André, cuando uno empieza a ver que tenemos chakras que se asocian a glándulas, que hay emociones que segregan, que esas glándulas segregan químicos que generan ciertas emociones y estados de conciencia alterados, ¿verdad? Porque siempre es la conciencia lo que Sí, interactúa con la comida, con una sustancia. Ahora, estamos en un momento de reconocimiento de que nuestro cuerpo no es un cuerpo solamente, sino que son diferentes cuerpos, son 7 es cuerpos asociados a 7 chakras. Y entonces todo esto lleva a una, como te decía, un decir, integración, ¿no? claro, ¿qué estoy yendo a estudiar a la escuela? Cosas que no me sirven para nada cuando no me conozco cómo funciona mi biología, qué trabajo hace mi hígado, cómo genero un sufrimiento, cómo quizá estoy deprimido porque me falta comer, no sé, vitamina 12, quizá me falta tomar sol y yo estoy tomando antidepresivo. Digo, tenemos un nivel de ignorancia sobre nosotros que es lo que tenemos que empezar a tomar las riendas de nuestra vida, o no, eso es lo interesante también, el que no lo haga no está Exacto, obligado, pero pagará las consecuencias de sus decisiones como cualquier otro. así es, así es. La información está, La ¿no? Como información decía está. Safiel, al que le resuene, somos los avisados y tendrá que hacerse cargo de esta información. Que eso también es lo interesante de la conciencia, ¿no? Que es como decir, hay un verso de la canción Cisne de Spinetta que dice, y no podrá olvidar la lucidez. Ah, es como decir, la conciencia que vamos ganando no nos la puede sacar nadie. Cuando somos Exacto. conscientes ya no me puedo olvidar de que tengo chakras, de que soy consciente de mis pensamientos, de lo que digo, de mis emociones. Ya no puedo volver al estado donde no sabía lo que no sabía. Me encantó, porque a veces viste que hasta te olvidás, ¿no? Tenés alguna crisis o momentos Ah, eso y tu nivel sí. de conciencia es como que está siempre, eso es, una vez que despertaste, yo me acuerdo al principio, era como que decía, "Ay, no me puedo volver a dormir", como que pasé un momento así que decía, ya está, nunca me... Ahora me puedo hacer la sonza. Claro, no podés volver a donde, o sea, estás con otras personas que están en otra, pero vos ya tenés esa conciencia ahí despierta y adquirida y estás todo el tiempo con eso ahí. Y empezás a ver cosas que no veías, como en las personas Sí, mismas, empezás a intuir. Por ejemplo, cuando uno hace muchos años constelaciones familiares, como me pasó a mí me pasa que veo una persona y por más que no quiera, ves si está en paz con su mamá o con su papá, por ejemplo, en wow. su modo de actuar, en su modo de... Porque hay algo de la madre que trae la calidez, trae la ternura, trae, y en la mujer, y en el permiso para Mira, ser madre, y habilita ciertos órdenes del amor, que es lo que estudian las constelaciones. Y el padre, la persona que no tiene límite, que es psicótico, que tiene confusión, que siente que no puede, qué pasa con el padre ahí como figura de autoridad, y empieza a entender esos órdenes en donde ya no me puedo hacer el sonso. O sea,
porque me doy cuenta que en lo que digo, en la forma de hablar inclusive, hay toda una construcción que uno empieza a ver, como empieza a ver más allá de lo aparente, ¿no? Es, Y le pasa a uno también, como decir, yo siempre me pasaba que comía esto y ahora ya no puedo comer lo mismo porque estoy más sensible, o ya me doy cuenta que con lo que me enojo tiene que ver con lo que me pasó en mi infancia, entonces ya algo empieza a hacer ruido, ¿viste? Si ya, cuando me tomé la pastilla azul de Matrix, ya me di cuenta que estoy enchufado acá atrás y exacto. Y que no ya puedo volver a caer en el sueño, digamos. Y eso es maravilloso porque esa conciencia, alma, es la que no te saca ni la muerte. es. Y ahí también es cuando te das cuenta que podés tener, como que te desapegás, ¿no? Del mundo material y esas cosas, porque decís, podés tener todo y en realidad lo único que vale, o sea, me puedo quedar sentada, yo me pasaba, me quedo sentada ahí todo el tiempo y es eso nomás, es la conciencia lo único que vale y que el resto es Sí, experimentación, ilusión, vamos disfrutando más, menos, pero sí, y de ahí viene la abundancia, del ser, de ese estado, porque ahí aparece, me viene la frase de Pepe Mujica que dice, si no podés ser feliz con poco, no podés ser feliz con mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque te das cuenta que lo externo, si creo que eso me va a dar la felicidad, en realidad está tapando el agujero interno. Sería el eje Tauro-Escorpio, ¿no? La persona que tiene un vacío existencial se llena de cosas, ¿no? De ropa, de joyas, de cirugías estéticas, de auto, porque como no tengo autoestima, no tengo un amor propio que me sustenta en contacto con mi divinidad y en paz con mis padres y con mi niño interno, necesito llenar esa angustia con cosas, con sexo, con dinero, con poder, con fama, con objetos, con prestigio. Y ahí es donde ese vacío no lo puede llenar nadie. Vas a tener 20 millones de casas, 20 millones de problemas, vas a tener también, 50. Entonces, me parece importante esto que decís, de hecho me parece fundamental, porque ahí uno se da cuenta que va a seguir jugando. Digo, sigo estando en el planeta Tierra y tengo que ganar dinero y tengo que comer y tengo que dormir, pero empieza a ser, como te decía, un juego, como decir, ya no hay un propósito a priori de tengo que recibirme, tengo que tener un doctorado, tengo que llegar al tope de la empresa. Digo, esos objetivos aparecen como un juego. exacto. Y a vos Aparecen que, como algo que me entusiasma desde el corazón, pero ahí aparece la misión también. En ese estado de conexión con uno mismo, aparece el propósito naturalmente. Yo nunca me propuse estar hablando en un video en vivo de estas cosas, pero mi proceso desde que nací me fue llevando a tener esta información y a sentir que tengo que volcarla en este momento. Y al mismo tiempo soy Leo con ascendente en Leo, entonces me encanta estar otro con una ascendente. cámara hablando, y encima no hago ningún esfuerzo para que eso suceda. Digo, me ofreciste una entrevista que te agradezco de corazón y acá estoy. Pero quiero decir que ahí es hermosa. Quiero decir que ahí aparece la abundancia de verdad, que no viene del tener, sino del ser. Y ahí también puedo disfrutar de tener una bañera, de una ducha de agua caliente, de una comidita rica, de una serie en Netflix, de tener una cama cómoda, pero no me apego a eso. También puedo irme de viaje, de hecho después tengo que buscar salir de la zona de confort porque ya no es tan confortable. Me voy de campamento una semana para después volver a disfrutar de la ducha, de la cama, pero aparece un ritmo dinámico en donde ya se vive lo estático, se empieza a percibir cuando se estanca, ¿viste? Entonces uno ya tiene la necesidad de recrearse. ¿Por qué? Porque la alegría viene de esa, no depende de las situaciones externas, Así es. sino de estar en paz con uno, de habitarse uno, y cuando uno se reconecta con eso, consigo mismo, el afuera, esa es la paradoja también, el afuera se alinea, fluye la abundancia, fluyen los vínculos que te hacen felices, porque ya no hay que caretearla, porque uno Bien. también empieza a ser quien es y no necesito aparentar nada con nadie. Y eso es lo que se valora. Y a uno también anima al otro a que sea quien es, porque nadie puede ser como es otro. Cada uno viene a realizarse con su individualidad. Y eso es Leo Acuario, ¿no? Poder encarnar el alma, pero dentro de cada uno con su envase, cada uno con su impronta, cada uno con su granito de arena que tiene para aportar al mundo que es diferente al mío.
pero desde esa singularidad y de esa valoración de lo diferente, aparece la potenciación que co-crea una red sustentable, donde todos hacemos lo que nos vibra, Eso, y eso es lo que viene. Pero qué bueno. empieza en el proceso de permiso con cada uno, de todo lo que hablamos, ¿no? Buenísimo, me encantó. Genial, Bueno, Marce. Genial y bueno, súper, súper potente para cada ser. Y bueno, me acordaba hoy ahora que nombraste a Safía en un par de veces esto que te dice él, bueno, si te quedan, viste, 50 euros, siempre tira esa de disfrutarlos, vivirlos, como esto de... Y esto es lo que nos permite toda esta información que estamos integrando ahora, como vivir el día a día sabiendo que siempre está todo bien, y más si te vas, mientras más te vas conectando con tu misión y con lo que te toca hacer en esta vida, por así decirlo, parece que va sí. todo fluyendo bien, súper, y disfrutás ambas cosas, a veces el confort y a veces salir de la zona de confort porque aburre un poco la rutina, entonces ahí como decís, bueno, me voy en carpa un tiempo, una semanita. Que ahí, insisto, también eso se puede ver mucho en las cartas natales, por ejemplo. Hoy trabajé con una luna en Tauro con ascendente en Acuario, ¿no? Y es una persona que toda la vida va a tener que integrar la dialéctica entre comodidad, estabilidad, pertenencia, dinero y cambio. Es como, a ver, Claro, lo que me parece, ¿entendés? Digo, si me pongo muy luna en Tauro y me apego a una vida muy cómoda, el ascendente en Acuario va a venir con sueño que me voy de gira con los hippies del circo a dormir en carpa a la comunidad, quiero decir. Y si me voy muy Acuario y vivo una vida desapegada con una mochila viajando por el mundo, la luna en Tauro va a decir, ¿cuándo vamos a ir a un hotel con agua caliente? Quiero decir, y en ese sentido, por eso está bueno conocer la carta, porque habla de todas estas tendencias sutiles y nos ayuda a estar en paz con nuestras contradicciones. Pero de lo que me decís, y para ir cerrando, si te parece, o la pregunta que dale. quieras, no tengo No, no, apuro, está bien es una que... cuestión de tiempo nomás. Sí, A mí yo tengo Saturno, Trígono Luna, Trígono Sol, ¿viste? Tengo ahí como la mi expansión. tiempo, tengo un Cronos adentro siempre. Me gusta esta idea de que como hijos de la divinidad, encarnados en este planeta maravilloso, pleno de recursos, cómo podemos disfrutar de todo como hijos merecedores divinos sin apegarnos a nada, que nada es nuestro, pero al mismo tiempo todo está para ser usado, siendo consciente de que también todo lo tenemos a costa de otros. Si yo tengo una casa y 20 millones de euros en el banco, estoy generando un desequilibrio en la economía para un montón de personas. Por eso la nueva economía, Gesara y demás, que Safiel habla de esto, Sí. también tiene que ver con que a nadie le falte nada, pero que tampoco una persona como Rockefeller o como Messi pueda tener 70 millones de euros, porque eso también genera digo, hay el Sí, un 20% de la desequilibrio. población. Claro, y eso es lo que Total. tenemos que empezar a ver, que el mundo así no se sostiene. Pero al mismo tiempo esto de lo que tengo lo disfruto y lo gozo, porque además esto marcó mucho la última lunación en Escorpio y todos los planetas que estuvieron en Tauro, nos vinieron a enseñar mucho esto, ¿no? A disfrutar de lo que tengo hoy, porque no es mío, entonces yo lo tomo y lo doy. Es como dice, hay una frase de Lao Tse, el fundador del taoísmo, que dice, Sí, quédate con la ganancia, ¿no? Como decir, disfrutá y andate y pasá otra cosa, porque lo que nos pasa a nosotros es que como disfruté hoy de esto, quiero que esto mañana sea igual y mañana sea igual y mañana. Y ahí es donde terminamos arruinando eso que nos dio placer, porque nos dice, disfruta hoy de esto y mañana vas a disfrutar de variarlo y de eso. otra cosa diferente. Y así podemos ir disfrutando de todo sin apegarnos a nada. Perfecto. Me encantó ese cierre, ese consejo, ¿no? Ese para todos, porque todos lo vibramos y lo vivimos así, entonces Qué siempre bueno. el universo nos sorprende todos los días con algo distinto y está buenísimo porque al final esto de planear, ¿no? Que antes en la vida más 3D estaba esto de organizar la semana de trabajo de lunes a viernes, tanta cantidad de Mm. horas y me queda tanto tiempo para, más en el lado occidental, como siempre, ¿no? Pero Sí, ahora tenemos esta posibilidad. explotarse todo el año para después tener una semana de vacaciones que te la vas a pasar estresado, rodeado de gente. Nada, Claro, para darnos esos permisos, para darnos cuenta que
qué realidad estoy sosteniendo y qué no me va, y permitirnos esos cambios, ¿no? Y también esto, dejarnos sorprender en la medida en la que nos permitimos, ¿no? La medida en la que soltamos los velos que enjuician a la realidad, la vida nos va sorprendiendo. Por eso se trata de que cada uno vaya soltando sus velos de creencias limitantes. Eh, Así que bueno, un gusto compartir este rato con vos, hablar de estas cosas. Igualmente, gracias. Estuvo buenísimo, me encantó y bueno, ojalá que se repita para seguir Sí, cuando quieras. revelando todo esto Sí. y bueno, creciendo ahí todos juntos, compartiendo. Y aprendiendo a ser humanos, como dice la canción, ¿no? Para llegar a Dios hay que aprender a ser humanos, y en eso estamos, ¿no? Acá, en este gran cambio, conociéndonos. Así que gracias a vos por el espacio, y nada, seguimos hermanándonos. Exacto, Marce. Cuando quieras, volvemos a hacer otra charlita. Buenísimo, Marce. Muchas gracias y bueno, muchos éxitos hoy con todo y ahí nos estamos viendo. Gracias. Gracias, hermosa. Que disfrutes mucho. Un abrazo ahí Igualmente. un abrazo a Gaby, que lo veo ahí, sube unos posteos, sube unas frases que te rompen así también, me conectan así con una geometría sagrada, las palabras de él, con unos planos cuánticos. Así que mandale un abrazo ahí al hermano Urma. Gracias. Le vamos a decir y él también. Besote, Marce, bello, gracias. Los abrazo, disfruten mucho. Ahí tenés el signo de Aries, Ariana. Lo Ah. tenías tatuado, tenés el simbolito de Aries, el carnero. Chau. Nos guía un Bueno, poco. bueno, hermosa, gracias por el espacio y hasta la próxima. Buenísimo. Gracias, Marce, bello. Adiós y nos estamos viendo. Cariños, hasta la próxima.